especialista en medicina estética de la Unidad Internacional de Medicina Estética del Convenio Buenos Aires con la Universidad John F. Kennedy. Y especialista en medicina biológica y homotoxicología de la Universidad del Norte. Hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente me apasiona muchísimo desde hace más de 10 años. Vengo en mi consulta trabajándole a todos los problemas que tienen que ver con sobrepeso y obesidad. Y no quisiera empezar esta conferencia, pues, sin antes pedirles a todos los invitados que estamos aquí, que en su corazón, en un momento, hagamos un silencio por todas las personas que han sido víctimas de esta pandemia que verdaderamente ha azotado muy fuerte a todo el mundo entero y a nuestras familias, por supuesto. Entonces, quiero de corazón estar con todas las personas que están aquí y que han padecido de cerca este flagelo en familiares, con amigos, conocidos, y que todavía pues se encuentran hospitalizados algunos pacientes, que todavía tenemos altos índices de mortalidad. Entonces no podemos dejar de ser empáticos en esto, porque realmente es una situación muy difícil para todos. El sobrepeso no ha sido ajeno al índice de morbilidad y de mortalidad de los pacientes que se han venido infectando en la pandemia. Y por supuesto que el tema que vamos a tratar hoy también está muy relacionado con todas estas comorbilidades que se asocian. Vamos a empezar esta conferencia con una reflexión que está aquí debajo de mi diapositiva inicial, que dice que es mejor hacer las cosas con calma. Y eso nos permite a nosotros pensar que el tratamiento del sobrepeso no es una cosa que debe hacerse a la ligera. Es una cosa que tiene que tener un tiempo muy prudente para nosotros empezar a ver resultados. Y justo quiero orientar esta charla a los profesionales de la medicina estética y de la cosmetología, porque diferentes puntos de vista tienen otras especialidades que también están hoy por hoy tratando este tipo de problemas. Lo bonito de hablar de sobrepeso y obesidad desde el punto de vista de la medicina estética y de la cosmetología es que esto es un proceso continuo e independientemente de el acto que asuman otras disciplinas, todas deberían unirse a esta, porque finalmente los pacientes que vienen siendo tratados por sobrepeso y obesidad tienen como punto diana el tejido adiposo o en algún momento dado el sistema gastrointestinal. Pero nadie interviene la parte neuro, psico, inmuno, endocrino, gastrointestinal y estética del paciente. De tal manera que cualquiera que sea la decisión que se tome sobre un paciente o el tratamiento que se tome sobre un paciente con obesidad, debería sí o sí tener en cuenta estos 5 aspectos que yo acabo de mencionar. Porque la ley del resultado rápido puede tener como consecuencia algunos problemas que todos los pacientes que han pasado por intervenciones de cualquier tipo para reducir de peso, ya la hemos conocido nosotros justo en nuestra consulta o en nuestra valoración, cuando llegan a solicitarnos un plan nutricional para mantenerse o cuando simplemente llegan a buscar otra alternativa porque probablemente han reincidido en el problema inicial. En ese orden de ideas, el abordaje que vamos a hacerle cosmetológico
a, a este tema de sobrepeso y nutrición, les decía que muchas disciplinas han adoptado esta bellísima tarea de estudiar los procesos de los pacientes con sobrepeso. Y muchas han sido las fórmulas de formular o prescribir planes terapéuticos, ya sea desde el punto de vista médico, general, o cualquiera de las especialidades que lo desarrollen, como la medicina interna, la endocrinología, la medicina estética, que creo que en la mayoría de los porcentajes de consulta están relacionadas con este tema. Los tratamientos químico-farmacológicos que se abordan a través de la medicina convencional, los tratamientos quirúrgicos que todos conocemos en cirugías bariátricas o cirugías estéticas o plásticas, los pacientes que son tratados con medicamentos fitoterapéuticos, homeopáticos, medicina funcional, medicina biológica y o el punto que nos atañe hoy, que es la parte nutricional. Para completar, algunas terapias que ya se hayan hecho con algunos otros terapeutas o simplemente como un tratamiento único en el paciente con esta morbilidad. La cosmetología y la estética en Colombia arranca hace aproximadamente unos 40 años en nuestro país y desde ese entonces viene abordando una cantidad de temas maravillosos acerca del autocuidado y el estar y el sentirse bien, apoyando con terapias inicialmente manuales que para mí siguen tan vigentes como el primer día, y para muchos terapeutas manuales, llámese cosmetólogos, estéticos, fisioterapeutas, sigue siendo una alternativa con muy buenos resultados, de las cuales nosotros estaremos profundizando un poco más cuando lleguemos a hablar del tratamiento manual que se hace en cabina y que hemos aprendido los médicos cosmetólogos, los estéticos cosmetólogos, los cosmetólogos, los cosmiatras, en este tipo de pacientes. Pero además, desde mucho antes, también los cosmetólogos han venido trabajando con aparatología interesante y manualidades interesantes que han sido muy beneficiosos en el apoyo y en el tratamiento y en los resultados de los pacientes con sobrepeso. Desde que inició la nutrición, hace también muchísimos años, ha venido tomado de la mano estas dos técnicas, tratando de abordar este problema de salud pública que hoy realmente, en términos de epidemiología y de estadísticas, sobrepasan el 50% de la población a nivel nacional y a nivel mundial. Justo en el día de ayer, nosotros estábamos viendo por las noticias que ya en Colombia se está debatiendo los proyectos de ley que buscan a que cada industria que produzca un alimento no sano lo señale, sea visible, para que nosotros los clientes, los potenciales compradores de ese tipo de alimentos, sepamos qué es lo que vamos a ingerir y qué es lo que vamos a consumir. Pero desde mucho antes, el gobierno nacional, casi que para el 2004, ha venido elaborando proyectos de ley que ya han debido ser ejecutados en todas las instituciones de salud para tratar de prevenir los riesgos metabólicos y las enfermedades que se desarrollan a través del sobrepeso. Llámese estrategia 4x4, que ustedes pueden buscar en las diferentes redes y encontrar, porque a mí me encanta la información cuando es elemental y va directamente a toda la población, de tal manera que, aunque es médica, se puede interpretar y se puede comprender y sobre todo que se puede aplicar muy fácilmente. En todo esto que yo les he dicho, lo más importante para entrar en materia es que en cosmetología y en estética es importante el paciente. Es importante su historia clínica, como en cualquier otra actividad de la salud. Y yo siempre he dicho que para hacer un buen trabajo en cualquier tema de salud y en cualquier proceso de atención en salud en un paciente, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos. Y enfocarse significa que tenemos enfrente a un paciente, a un ser humano, con un problema que ya lo hemos diagnosticado de que el paciente ingresa a nuestra consulta.
Yo no necesito ni un peso, ni una cinta métrica, ni un tallímetro, ni un adipómetro, ni un TAC abdominal para yo hacer un diagnóstico de acuerdo a la clasificación del sobrepeso en el paciente que ingresa a mi consultorio. Incluso, ustedes, si quieren ser mucho más exhaustivos, cuando vayan por la calle, miren y hagan el ejercicio de que todas las personas que van caminando, alguna tiene algún grado de sobrepeso o algún grado de obesidad. Y ya ustedes están diagnosticando, o sea, están desarrollando la capacidad de ver al otro físicamente. Porque el diagnóstico de sobrepeso es un diagnóstico físico. Lo que no es físico es cómo se llegó a sobrepeso. ¿Cómo fue la historia natural que llevó a ese paciente a aumentarse unos kilogramos de peso en ciertas áreas del cuerpo o a nivel generalizado? Y que además de eso, hoy por hoy, ese paciente puede estar experimentando las consecuencias de tener en sí unos kilos de más, ya sea a nivel inmunológico, ya sea a nivel metabólico y ya sea a nivel osteomuscular. De tal manera que nosotros, porque esta charla va 100% dirigida a todos los que hacen estética y cosmetología. Cuando tenemos a nuestros pacientes entrando al consultorio, no perdamos de vista que ya debemos calcular qué peso tiene, qué talla tiene, qué índice de masa corporal tiene, qué tamaño de cintura abdominal tiene, qué tamaño de cintura de cadera tiene, ¿sí? Y dentro de esta antropometría, nosotros empezar a hacer un diagnóstico fenotípico. Pero si yo quiero ir un poco más allá y definir con mi paciente cuál fue la causa del sobrepeso, debo en ese momento importarme muchísimo la forma empática como yo voy a abordar la entrevista con él. Ser empático es agradar al otro. O sea que ser empático es algo que está en el otro, no está en ti. Tú puedes ser simpático. Tú puedes llegar a ser agradable. Pero para que exista la empatía, debe existir esa confianza del otro en ti para tratar, primero que todo, un problema que a muchos les incomoda. Porque en la definición de sobrepeso, como lo vamos a ver adelante, no es solo un acúmulo de grasa. Eso es lo que vemos físicamente. Detrás de un paciente con sobrepeso hay una emoción. Hay un pensamiento que puede estar llevando a ese paciente a un estado de estrés. Y una de las principales causas del sobrepeso es el estrés. Porque el estrés dispara las hormonas de los procesos inflamatorios intrínsecos en el cuerpo. Y el sobrepeso y la obesidad, la mejor definición que podemos darle es que es un proceso inflamatorio silencioso. De tal manera que no hay inflamación sin intervención emocional. De tal manera que no hay inflamación sin intervención neurohormonal. De tal manera que no hay inflamación sin intervención neuroendocrina. Y de tal manera que no hay inflamación del tejido adiposo sin que no haya intervención neuroinmunoendocrina. Y que estos dos aspectos van ligados sostenidamente a los cambios que se van a presentar en la función neurogástrica, en ese proceso maravilloso de ansiedad, saciedad, de ese momento neuroendocrino maravilloso donde el estómago es capaz de decirle al cerebro, tengo hambre y necesito complacer todas mis funciones orgánicas, o ese proceso maravilloso
cuando el estómago le responde al cerebro, ya estoy complacido, ya estoy saciado. Esos fenómenos neuroinmuno, endocrino, gástricos, son los que hacen que el paciente definitivamente tenga un equilibrio entre lo que necesita ingerir para su proceso gastocalórico y lo que necesita ingerir para su proceso de saciedad y de ansiedad. En el momento en el que el paciente hace un desequilibrio neuroendocrino gástrico, en donde no sabe cuándo siente hambre ni cuándo se sacia, en el que no sabe cuándo la información del cerebro le pide regular y equilibradamente que coma y que satisfaga y que gaste y que sacie, es lo que nos lleva de alguna forma u otra a un desequilibrio y nos va a llevar a la acumulación de grasa por las ingestas descontroladas de un sistema neurogástrico completamente alterado. Más aún, el tejido adiposo es también un tejido neuroinmunoendocrino, que solito apoya al sistema gástrico para que todos estos tipos de funciones estén totalmente equilibradas. Pero cuando el paciente con sobrepeso definitivamente no es capaz de controlar su función neurogástrica, empieza a acumular una serie de toxinas y empieza a alterar la inmunología de ese tejido adiposo, que es el que como consecuencia va a traer el desarrollo de todos los procesos mórbidos que se asocian al sobrepeso. De tal manera que luego de yo tratar de explicarles a ustedes el por qué es importante que tengamos una o sea, un pensamiento y una emoción lo más estable posible, una distribución de nuestras citoquímicas nerviosas, endocrino, una función hormonal estable, gástrico, un sistema gastrointestinal con una microbiota al 100% funcionando, y que eso se refleje en nuestro paciente desde el punto de vista estético, es lo que nosotros debemos buscar. No hay sobrepeso sin que no exista detrás de un paciente alguna situación. Y como para que quede claro al final de todo esto que les acabo de decir, es eso a lo que debemos apuntar. Es eso lo que debemos buscar. El alimento lo vamos a resolver después. La elección de un tratamiento lo vamos a resolver después. Pero si nuestro paciente es simplemente un acumulador graso con una buena función mental, emocional, física y orgánica, seguramente el trabajo va a ser mucho más fácil desde el punto de vista mecánico. Pero podríamos decir que todos los pacientes estamos estructurados de la manera como yo se los estoy describiendo en estos momentos. Y vale la pena recordarles que hoy por hoy siempre ha sido, solo que la diferencia que tenemos hoy día es que somos más integrativos. Hoy día la estética es integrativa. Hoy día nos apoyamos el uno con el otro para darle a nuestros pacientes el mejor resultado. Entonces cada vez integramos más terapias. El que crea que puede resolver solamente un problema en el sobrepeso, pues está equivocado, está fuera del contexto mundial en el que hoy por hoy, anteriormente solamente era el médico general y el nutricionista, o generalmente era el endocrinólogo y el nutricionista, o los cirujanos y el nutricionista. Hoy día el estético, hoy día el psicólogo, hoy día el especialista en medicina deportiva, pero toda la gama de los pacientes que trabajan en actividad física, de las personas que trabajan en acondicionamiento físico, forman un papel fundamental porque hoy sabemos que para tratar el sobrepeso es definitivamente una terapia interdisciplinaria. Entonces, estas terapias que hoy día se integran para tener un mejor resultado en los pacientes requieren de que el paciente tenga, como les había dicho anteriormente, una valoración
en su historia natural, ¿sí? Y es que tenemos que repertorizar a nuestros pacientes, pero si queremos empezar por nosotros mismos, todavía se hace mucho más interesante. Estamos conectados muchas personas que, entre ellas, alguno de nosotros también debería estar por lo menos enfrentando un problema de sobrepeso, ya sea 1, 2, 3, obesidad 1, 2, 3 o obesidad mórbida. Y lo primero que tenemos que hacer es repertorizarnos. Repertorizar significa echar una mirada hacia adentro, echar una mirada hacia atrás. Y desde el punto de vista de diagnóstico de sobrepeso, para ser más específico, porque yo puedo tener una emoción que no solamente me engorda, sino que también me da dolor en el pecho, me da angustia, se me cae el cabello, me da alteración en la piel, me da manifestaciones gastrointestinales tipo diarrea o estreñimiento, ¿sí? Pero el tema que hoy nos implica es el del sobrepeso. Lo bonito de todo esto es que cuando yo trato integralmente un paciente con sobrepeso a través de una repertorización emocional, voy a mejorar los otros aspectos sin querer, aún sin saber, ¿sí? Pero, porque al final, como les había dicho antes, todos nos generan una inflamación generalizada y sostenida. Y ese es el punto al cual nosotros debemos atacar. Hacer introspección y hacer sanación espiritual es el primer caso. Yo no sé si ustedes hacen un poco de memoria y recordemos que cuando nosotros éramos adolescentes o más jóvenes, en el curso del colegio solamente había 1 o 2 pacientes que tenían sobrepeso. El resto estaban desnutridos. Hoy día es un poco diferente. Las aulas de clases, los lugares donde se reúne mucha gente, bueno, desde marzo hacia atrás, la mayoría de la gente ya no está en ese estado de bajo peso. La mayoría de la gente está en un estado bastante avanzado. Entonces, si nosotros nos preguntamos qué pasó, sí, ya sabemos por qué. La industrialización, la alimentación artificial, todo esto ha incidido. Pero hay algo más importante que es lo que venimos trabajando ahorita. Ese niño con sobrepeso que nosotros teníamos en el aula de clase cuando éramos más jóvenes, era un niño emocionalmente maravilloso, era el gracioso, era el que bailaba, ¿sí? Pero nadie se preguntó si ese niño tenía tristezas. Nadie se preguntó si ese niño tenía alguna emoción. Nadie se interesó para conocer la historia natural de por qué él era el único gordito. Pensábamos que era porque el que se comía absolutamente todo. Y eso es lo que ha ido incitando a que hoy por hoy nos vayamos a esa situación y si no lo preguntamos en ese entonces, lo preguntemos ahorita. ¿Por qué todos estamos gordos? ¿Será que esta contaminación ambiental, esta capacidad de vernos inmersos en un estilo de vida completamente diferente está alterando nuestras emociones y está alterando todo nuestro proceso alimentario y está alterando nuestra microbiota intestinal y está alterando toda la función neuroinmunoendocrina y nos está llevando a un sobrepeso y estamos pensando que la solución es la cánula, el corte del estómago o todos en estos momentos creemos que es la tiroide que nos está afectando. Y yo lamentablemente le digo que el 99% de los pacientes con sobrepeso no tienen ninguna disfunción neuroendocrina ni cerebral. ¿Ok? Todo es cuestión de lo que estamos tratando de definir en estos momentos. De tal manera que el éxito del enfoque en la historia clínica, en la valoración de una buena repertorización de nuestro paciente, tomarnos el tiempo de conocer si esa historia natural de ese sobrepeso realmente empezó cuando tuvo, si es una mujer, su última cesárea, o si es una niña cuando se desarrolló, si es un joven cuando entró a la universidad y cambió sus hábitos alimentarios, o hace un tiempo cuando tuvo un proceso de alguna enfermedad y lo limitó porque nunca ha hecho ejercicio. Tratar de buscar ese aspecto fundamental y tratar de dar con eso es lo que nos va a llevar al éxito de nosotros tener, por supuesto, un diagnóstico y un tratamiento extraordinario en nuestros pacientes con sobrepeso. No hay valoración de historia natural que no vaya tomada de la mano de una valoración física, como les había dicho, y una valoración nutricional actual de ese paciente. ¿Qué comes? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué desayunas? ¿Qué meriendas a las 10 de la mañana? ¿Qué almuerzas? ¿Qué comes a las 3 de la tarde? ¿Qué cenas? ¿Comes después de haber cenado? ¿A qué hora te acuestas?
qué hábitos de vida tienes. Y es muy importante en esa parte de la historia nutricional preguntarle al paciente si es adicto a algo, ¿sí? Generalmente en mi consulta, cuando yo les pregunto en la historia clínica a qué eres adicto, no, yo no consumo absolutamente, no me estoy refiriendo a sustancias alucinógenas. Un paciente que se toma una Coca-Cola diaria ya es una adicción. Un paciente que tiene por costumbre tomar jugo de naranja todas las mañanas, eso es una adicción. Un paciente que come huevos todos los días, porque así nos enseñaron que tenía que ser el huevo al desayuno todos los días, eso es una adicción. Paciente que come tostadas, galletas saltinas con pan o café, que es el desayuno de todos, eso es una adicción. Paciente que todos los días almuerza sopa, arroz, carne y ensalada, es una adicción. Paciente que solamente cena hamburguesas, ¿sí? O cena comidas rápidas, o cena arroz, carne, tajada, la misma porción del almuerzo, es una adicción. Y cualquier adicción que tengamos, por más insignificante que nos parezca, tenemos que enfocarla para tratarla, porque seguramente resolviendo eso, vamos a resolver el problema del sobrepeso a los pacientes. Y yo me estoy refiriendo a los pacientes fácilmente tratables. Yo me estoy refiriendo a los pacientes que fácilmente pueden enfocarse y fácilmente puede tratarse, porque no quiero tampoco pensar de que existen pacientes que son un poquito más complicados, que son un poquito más rebeldes a la hora de abortar y que necesitan un tratamiento neuronal, emocional, endocrino, gastrointestinal y finalmente estético. Entonces, cuando esos pacientes nos llegan, es cuando nosotros tenemos que echar mano a otras alternativas que tenemos. Todo el mundo en Colombia, yo no sé si eso es bueno o es malo, se hace hemograma, glicemia, colesterol, triglicéridos, ecografía, TAC, electrocardiograma, todo el mundo se lo hace sin ninguna orden médica, cosa que no sucede en los países desarrollados, que es un poco más limitado. Allá el médico es el que ordena todas estas cosas. Entonces, para mí es como bueno de que nuestros cosmetólogos, nuestros estéticos y todos los que abordan pacientes con sobrepeso, por favor, tengamos esa cartita de una evaluación de laboratorios. Y los exámenes más importantes para mí que se deben pedir en un paciente con sobrepeso son el hemograma, porque hay pacientes con sobrepeso anémicos, con una velocidad de sedimentación globular muchas veces elevada frente a un proceso inflamatorio agudo. El segundo examen que pido es la proteína C reactiva, porque es el marcador de inflamación de todo proceso inflamatorio por excelencia, sobre todo crónico. Yo a mis pacientes les pido hormona tiroidea, no para ver si están gordos por la hormona tiroidea, sino porque, como les he dicho, yo hago un proceso psiconeuroinmunoendocrino, entonces esa parte me permite evaluar. Incluso si me sale normal y el paciente está con el problema, yo les hago ecografía tiroidea para evaluar cómo está esa función tiroidea, no para ver la función, pero sí para ver las características de esa, porque muchas veces los pacientes tienen función tiroidea normal y tienen algunos quistes ovóseos o algunas alteraciones que se ven mucho mejor en las ecografías. Yo les pido a los pacientes el perfil lipídico porque me encanta saber cómo tienen su HDL y cómo tienen su LDL y todas las lipoproteínas que están implicadas en el desarrollo de las comorbilidades que hay en el paciente con sobrepeso. Yo les pido a estos pacientes la glicemia para ver metabólicamente cómo están, aunque cuando tengo al paciente enfrente, si tiene forma de pera, ya yo sé que es un paciente que tiene un trastorno más metabólico de tipo endocrino, que a los pacientes que tienen obesidad centípetra, o sea, de la cintura abdominal, aquellos que tienen forma de manzana, que son pacientes que tienen realmente rasgos mucho más metabólicos. A aquellos les pido TSH, a todos les pido lo mismo, pero igual a estos me encamino más a ver cómo está la función metabólica, la función de los lípidos, el colesterol, el triglicérido, el HDL, el LDL, ¿vale? Entonces, eso es un dato muy importante para eso. Y finalmente, pues, yo pienso que no necesito determinar en imágenes, después de tener una cintura en hombres mayor de 95 o una cintura en mujeres mayor de 85, 88, para saber que ya tengo grasas abdominales localizadas,
Pero sí me ayuda mucho, a pesar de que la resonancia de las ecografías no es muy buena para determinar si hay hígados grasos comprometidos, sí me ayuda mucho para decirle a los pacientes que les informan en radiología hígado graso, aquí hay que empezar a intervenir, solamente desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista médico. ¿Cómo interviene el cosmetólogo en ese paciente que tengo enfrente, que ya lo diagnostico con solo verlo? Puedo pesarlo, puedo tallarlo, puedo calcularle su índice de masa corporal, puedo hacerle su historia natural, su repertorización, canalizar sus emociones, hacerlo que haga una introspección y luego llevarlo a una camilla, ¿sí? Con la intención de que ese paciente haga mejoría de su sistema adipositario. Y eso es muy bonito porque cuando ya el paciente se acuesta en nuestra camilla, cuando el paciente está en nuestra cabina, yo puedo empezar por donde yo quiera, ¿sí? Porque es un paciente que se entrega a mí, es un paciente que se relaja, es un paciente que encuentra, todo el que llega a una cabina cosmetológica inmediatamente siente un aroma completamente distinto, que ya está cumpliendo una función, ¿sí? Los aromas son sustancias que penetran a través del maravilloso órgano de la nariz y que va directamente a las funciones interiores del sistema nervioso central, produciendo una cosa que los neurólogos todavía no comprenden y se llama neuroinmunomodulación del sistema nervioso central. Todos esos que se relajan a través de un aroma específicamente elegido de acuerdo a la política de cada empresa o de acuerdo a la política del tipo de pacientes que tienen, pero que van todos con el objetivo de generar un tratamiento neuroendocrino en los pacientes que aspiran ese aroma. Segundo, hay una cosa que se llama musicoterapia. No hay spa, no hay centro de estética en donde no exista una música dirigida a que nuestro paciente mejore su estado emocional. Y tercero, las manos de los terapeutas, canales energéticos, porque no hay cosmetólogo que se gradúe que no se le diga tu fuerza no está en lo que tienes en tu mente y en tu corazón, sino en la capacidad de lo que tú eres cuando ejerces una acción sobre una masoterapia o sobre una manualidad en el paciente que tienes acostado con un problema de sobrepeso. Y puedes empezar por una relajación. Con solo relajar al paciente estás haciendo que él elimine toxina. Porque si me meto con la terapia de drenaje manual linfático, te estoy diciendo que estás resolviendo el 30% del proceso de sobrepeso de un paciente de cualquier etiología. Porque los terapeutas manuales que manejamos drenaje linfático sabemos de qué se forma la linfa. Sabemos cómo se forma la linfa y sabemos cómo excretar la linfa, ¿sí? De tal manera que cuando yo defino sobrepeso, que me he metido muy a fondo sin decirles a ustedes que es un acúmulo de grasa, ¿ok? Y es un acúmulo de grasa y tenemos 3 definiciones para quien lo quiera analizar. Grasa, músculo y agua. Sí es cierto que los pacientes en medicina hacen retención líquida, porque hacen retención de linfa. Quienes saben de dónde viene la linfa, cómo se forma la linfa, y quienes saben que por cada arteria y por cada vena hay miles de vasos linfáticos, podrán comprender por qué el 30% de la resolución de un problema de sobrepeso se hace a través de una buena terapia manual linfática. Si mis cosmetólogos que están aquí todavía les hace falta más aprender sobre técnicas manuales de drenaje linfático, sigamos hablando de estos temas en los cursos de esta escuela que tiene más de 8 años enseñando sobre este maravilloso tema. Pilas, porque ustedes allí están resolviendo, como les digo, un gran porcentaje del problema de sobrepeso. Y ellos y yo, porque de pronto hay personas que no son estéticos acá, ellos y yo sabemos que tenemos otras técnicas. Tenemos maderoterapia, tenemos aparatología, tenemos masajes reductores, tenemos masajes descontracturantes, tenemos masajes relajantes, tenemos técnicas manuales que nos llevan a que este paciente simplemente está haciendo todo este proceso que yo les explicaba anteriormente, ¿sí? En una sola sesión allí. Pero lo puedo citar, ¿sí? Para colocarle
un ultrasonido que es el potente desinflamatorio que nosotros utilizamos en los pacientes que trabajamos en cabina. Porque la obesidad es una inflamación. O simplemente queremos intervenir el tejido adiposo si ya le hemos hecho previamente todo el protocolo, ¿sí?, de anteriormente mencionado de tratamiento en cabina, ¿sí? Tenemos una aparatología que nos ayuda a intervenir el tejido adiposo desde afuera sin tener que invadir. Y eso ya previamente nuestro paciente ha tenido mínimo 5, 7, 10 sesiones de drenaje linfático. No podemos intervenir el tejido adiposo, por lo que vamos a ver más adelante, en seco, de primeras, porque es un órgano neuroinmunoendocrino. No es bueno meterle cánula a un paciente sin que antes tenga una modulación del sistema inmunoadipositario, porque lo que va a hacer es despertar todas las sustancias malas que tiene el tejido adiposo y que son generadores de todos los procesos metabólicos que hoy día conocemos en los pacientes que hacen morbilidad por tener sobrepeso. De tal manera que la intervención del cosmetólogo finalmente va dirigida a trabajarle al tejido graso, pero desde una forma integral. Y finalmente, si nosotros encontramos que haciendo aún el trabajo integrativo, como yo lo he dicho hasta ahorita, hay pacientes difíciles, a tratar de redireccionar ese paciente es lo ideal. Hay otras especialidades, hay otros colegas, hay otros amigos que pueden manejar con nosotros también este problema justo después de haber intervenido este paciente de forma interdisciplinaria. Y entonces podemos hacer también, yo sé que nuestros cosmetólogos ya están muy informados sobre toda la fitoterapia que hay alrededor y que vamos a hablar un poquito al final de esto. El plan nutricional es quizás el arma que todos deberíamos aprender. Y sé que tenemos un curso muy interesante sobre adiposidad localizada y manejo nutricional, pero hoy vamos a tratar de meternos un poquito sobre cómo es comer bien, qué es comer bien, cómo elaboramos un plan nutricional, cuál es la diferencia entre nutrición y cuál es la diferencia entre un alimento y cuáles son los tipos de alimentos. Ya les había dicho que definir sobrepeso, yo lo defino de esas tres formas. Es una acumulación de grasa y hay unos pacientes que pesan 120 kilos, pero son fisicoculturistas, no tienen nada de grasa, solo es masa muscular. Es tema aparte, pero el peso de ellos es ese y es el que requiere para ciertas funciones, pero no tienen grasa. ¿Ok? Y tercero, el paciente que retiene líquidos, que eso es una verdad absoluta. Y que el manejo son los drenadores linfáticos que hemos aprendido nosotros, pero que la técnica manual del drenaje linfático no la supera absolutamente nadie. Tenemos que medir y pesar a nuestro paciente. Todo el mundo ya sabe cómo calcular un índice de masa corporal. Para los que están aquí que todavía no saben, simplemente es tomar el peso del paciente, ¿sí?, y lo vamos a dividir. Ojalá que todos estén allí al frente con un lapicero y un papel y que en el chat puedan escribir cuál es su índice de masa corporal, ¿sí? Entonces ese peso lo vamos a dividir entre la talla al cuadrado. Para que nos dé el índice de masa corporal es necesario que esa T o talla al cuadrado lo multipliquemos. Mi caso, por ejemplo, yo mido 1,78, yo multiplico en la calculadora 1.78 por 1.78 y eso me da un número. Ese valor se lo divido al peso, ¿sí? Entonces, el peso le divido al valor que me dé a mí la multiplicación de mi talla y me da mi índice de masa corporal. Ojalá que todos estén por debajo de 25. Si están en 25 a 27, ahí tenemos un poquito de sobrepeso. De 27 a 29, otro poquito, y de 29 a 30, otro poquito. Ya cuando pasamos de 30 en adelante, ya tenemos que ver que estamos frente a un paciente con una patología de grado de obesidad. De esa manera clasificamos entonces el sobrepeso, pero de esa manera también hacemos el diagnóstico para poder nosotros abordar a nuestros pacientes, haciéndoles ese detalle del enfoque psico, neuro, inmuno, gastroendocrínico, cosmético, para nosotros poder hablar integralmente sobre cómo debo manejar el paciente. Reflexionemos siempre sobre que no existe una política de manejo estándar. No existe un gol estándar para tratar a nuestros pacientes
con sobrepeso. Todos necesariamente necesitan una individualización de cada caso. Y si podemos hacer algo más, que es ubicarnos en el lugar del otro, ¿sí? Nos toca ser, como les decía al inicio, empáticos con ese paciente, comprenderlo, no acusarlo, no atacarlo, ¿sí? Y tratar de descubrir cuando ese paciente no avanza, qué es lo que está pasando durante todos los aspectos que tenemos que tratar para que ese paciente logre alcanzar el objetivo que nosotros nos pongamos y la meta que ellos se han trazado. No tengan miedo de utilizar todas esas intervenciones que a nosotros nos enseñaron en cosmetología, pero tampoco tengamos miedo de preguntar y de hacer interconsultas, de remitir y de buscar formas de que esos pacientes lleguen a su expectativa. ¿Por qué hago tanto énfasis en el adipocito? Porque esta diapositiva nos muestra sencillamente cómo el tejido graso blanco, que es el malito, y que se ubica justo a la cintura abdominal, cómo nos lleva a obesidad. Y que cuando estamos en obesidad, esas flechitas que nos están mostrando unas palabras, ¿sí?, nos están indicando todos los factores que se aumentan cuando hay obesidad. Por ejemplo, en la margen izquierda de mi computador hay aumento de los adipocitos, hay aumento de los linfocitos TCD8 y TCD4, hay aumento de los macrófagos, de las células cebadas, de los fibroblastos, de los linfocitos B. Hay aumento de la leptina, de la resistina, hay aumento de la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Hay aumento de las moléculas de adhesión, de las inmunoglobulinas M, G. Y todo esto nos indica, ¿sí?, que cuando nuestros cirujanos toman la grasa para colocarla en otros órganos para aumentar volumen, ¿sí?, deberían tener en cuenta esta diapositiva. Pero ¿por qué se dañó? Por esto. Eso es un órgano. No, pero yo lo lavo bien, yo lo limpio bien. Las interleuquinas no se lavan. Los factores de necrosis tumoral no se lavan. Entonces, cuando ustedes intenten realizarse una transferencia de tejido adiposo, piensen que están trasladando un órgano y que ese órgano tiene unas características y tiene unas funciones. Y cuando el paciente les llega para hacerle drenaje linfático postoperatorio y ustedes sienten calor, rubor, inflamación, todo esto lo está produciendo esta diapositiva, que finalmente allí dice inflamación, ¿sí? En el tejido, ¿de dónde vive? Ahora imagínense cuando yo traslado ese tejido inflamado, ¿sí?, a otro órgano, disparo mucho más la respuesta inmune en el paciente. Porque él por sí solo, en nuestra cintura abdominal, genera inflamación y síndrome metabólico. Genera grasa hepática, genera diabetes, enfermedad inflamatoria, enfermedad cardiovascular y enfermedades autoinmunes, y todos sabemos que el cáncer también puede ser precursor de este tipo de alteraciones metabólicas. ¿Ok? Entonces, esta diapositiva no solamente me define, sino que también me debe invitar a reflexionar un poquito por qué yo este órgano debo tratarlo con cautela, con cuidado, ¿sí? Y debo manejarlo con temor incluso, para que no desarrollemos en el paciente un problema que pueda ser peor que lo que está en la parte de la barra de abajo. Es cierto que la nutrición es el gol estándar de los pacientes con sobrepeso. Nosotros en cosmetología a veces nos abstenemos de hablarle al paciente de qué comer o de qué no comer. Pero a mí me encanta hablar de nutrición, porque además es un tema lindo, largo, pero sencillo. La nutrición es una ciencia. Y el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos que son necesarios para cumplir con las funciones básicas del cuerpo, que son crecer y mantenerse funcionalmente en todas sus funciones vitales.
Como ciencia es respetable. Como ciencia, la nutrición llega para decirnos, tú tienes que alimentarte. Pero es muy interesante lo que ha venido diciendo la Organización Mundial de la Salud, que está mucho más preocupada por los micronutrientes que por los macronutrientes. Yo creo que en este momento ustedes y yo estamos pensando en nutrición. ¿Quién se inventó después de la lactación? O sea, después de la alimentación que a nosotros nos dieron durante los primeros 6 meses de vida, que antes eran 4. Estoy hablando de leche materna. Y que después de los 6 meses hasta los 2 años teníamos otro tipo de alimentación, que ahorita vamos a hacer un énfasis en lo estándar que era, o la alimentación de los 2 años a los 7 años, de los 7 años a los 15 años, de los 15 años a los 25 años, y de ahí en adelante haga usted lo que quiera. Yo no sé quién se inventó el desayuno, almuerzo, cena y las meriendas, pero eso es lo que hemos adoptado hoy día. Tampoco sé quién se inventó el desayuno a las 6 de la mañana, el almuerzo a las 12:30 y la cena a la comida a las 6 de la tarde. Pero eso es lo que tenemos hoy día. Y con base en eso, todo trabajamos. Porque yo quiero decirles, nutrición, para mí, significa simplemente conocer un grupo de alimentos que va a cumplir 2 funciones en mi vida. O me va a saciar, o me va a satisfacer, o me va a nutrir. Y eso sí es importante tener en cuenta en la balanza del tratamiento. O sea que ustedes tienen que ver a sus pacientes de frente, seguros, confiados. ¿Quieres nutrirte o quieres satisfacer? O las dos cosas integradas de una manera que el equilibrio sea lo máximo. Y es interesante porque los pacientes van a empezar a autorreflexionar. Bueno, yo quiero nutrirme, yo necesito nutrirme. Y vamos a dejar un poquito de lado el placer, ¿sí? Sería lo que seguramente ellos imaginarían. Pero hoy por hoy hay muchos planes nutricionales. Hoy por hoy hay muchas intervenciones desde el punto de vista nutricional para tratar de abordar el sobrepeso. Y yo podría mencionarles una que está muy de moda, pero que a mí me encanta, que son los ayunos terapéuticos. Y está muy de moda porque están invitando a los pacientes a que descarguen el cuerpo de toxinas alimentarias por horas, por espacios de 12, 14 y 15 horas. Y podemos hablar un poquito de eso, pero antes de hablar de eso es de decirles, yo debo decirles a ustedes que yo siempre me he imaginado la nutrición como un secuestro. O sea, a mí me encanta cuando la gente la secuestran porque les disminuyen las raciones de comida y les disminuyen los espacios de comida, pero no se mueren. Vienen desgastados, vienen delgados, ¿sí? Pero no se mueren, ¿sí? Entonces yo siempre los invito a mis estudiantes a que pensemos de esa forma. Intentemos introducirnos en ese mundo en el que la comida no existe. Por horas, por días, ¿sí? Es difícil. Les estoy pidiendo mucho, pero si no les pido el 100, no alcanzo el 50. Entonces es muy importante que ustedes sepan que una de las formas más maravillosas de lograr un efectivo tratamiento con la nutrición en el sobrepeso es bajar raciones. Es tratar de prolongar las horas. Es tratar de seleccionar buenos alimentos. Y en la barra de las pirámides alimentarias que hoy día tenemos, debe estar incluido el ejercicio. Así sea 30 a 45 minutos, que no es el tema, pero que lo vamos a abordar. Entonces, en términos generales, mientras yo les voy desarrollando a ustedes lo que es la nutrición desde el punto de vista médico, mecánico, literario, ustedes vayan pensando que la mejor herramienta para bajar de peso es tratar de controlar esa ansiedad por comer por placer y pensar más en comer por nutrición. La nutrición, ella se encarga de estudiar los alimentos, la salud y especialmente la determinación de una dieta equilibrada con base pues a unas terapias alimentarias. Analiza dentro de sus funciones la absorción,
que es la capacidad de ingerir un alimento. Y yo tengo que decirles que cuando uno ingiere alimentos, el que está pensando en si te vas a engordar o no es el páncreas, no es el estómago, porque él es el encargado de producir unas sustancias hormonales que van a ir dirigidas a metabolizar eso que tú luego de comer, de masticar y de absorber, va al torrente sanguíneo y debe sufrir un proceso metabólico. De tal manera que lo que te engorda no es el azúcar, no es el carbohidrato, no es la grasa, sino que son todos esos disparadores hormonales desde la insulina, ¿sí? Y que aumentan de alguna forma u otra el tamaño del cuerpo y que es lo que nosotros llamamos como sobrepeso o obesidad. De tal manera que cuando ustedes bajan las ingestas, el páncreas está feliz y todas sus funciones endocrinas están felices. Analiza la digestión. Y antes de pasar a eso, quiero decirles que hay alimentos que se absorben desde la boca y esos son las frutas, todos los carbohidratos que se deshacen antes de ser masticados, los que son sensibles, ¿sí? De tal manera que ojo con ese tipo de alimentos. Paciente que come chicle, que mastica chicles, no adelgaza nunca por varias funciones, ¿ok? Además de que los chicles tienen altas cantidades de carbohidratos y de azúcares, son miles, ustedes tienen que empezar a leer tablas. Él está haciendo un proceso que el cuerpo interpreta como si estuvieses comiendo y está disparando todas las funciones neuroendocrinas y pancreáticas para tratar de metabolizar un alimento que nunca llega. Entonces, ojo con eso. El metabolismo de los alimentos es muy importante porque es lo que te va a llevar definitivamente al proceso, ¿sí?, de sobrepeso y obesidad. Y lo que nosotros tenemos que buscar entonces es un equilibrio entre los elementos de los micronutrientes como enzimas, vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, transportadores, mediadores bioquímicos y hormonales. ¿Ok? Como ciencia, la nutrición estudia los procesos bioquímicos y fisiológicos que se suceden en el cuerpo. La buena nutrición es la variedad de un alimento saludable, limitar el consumo de ciertos alimentos que no son buenos, ¿sí? Y controlar lo que les estaba diciendo, la cantidad de los mismos. Equilibrar las calorías que se ingieren con la caloría que se gasta. Y de esto sí que saben mucho los acondicionadores físicos, porque ellos tienen como punto de partida la función mitocondrial, que nosotros como médicos, como cosmetólogos, tenemos que empezar a manejarla y a funcionar. Una alimentación equilibrada ayuda a reducir lo que había dicho ahorita, todos los riesgos de cardiovasculares, sobrepeso, alergias y esa inflamación sistémica sostenida, que es lo que verdaderamente nosotros tenemos que atacar. Las dislipidemias, la hipertensión, la artrosis, la artritis, la anemia, la enfermedad del cáncer, la enfermedad metabólica y la enfermedad gastrointestinales. Muchas enfermedades, decía Hipócrates, pueden ser prevenidas con una alimentación saludable. Bueno, no sé, tengo aquí un problemita con el paso de la diapositiva, si me demoro, aquí está. Y el plan nutricional, yo creo que es lo más fácil de elaborar. En el curso vamos a estar hablando más profundamente, me pidieron que les hablara algo de esto. Estoy en el tiempo porque empezamos un poquito tarde, pero es importante que nosotros sepamos que cuando hablamos de plan nutricional lo que tenemos que tener en cuenta son los nutrientes. Y esto es sencillo porque ninguno en el mundo puede estar hablando de otros componentes nutricionales distintos a los que están escritos allí. Carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua, o sea, 6. Y es importante consumir diariamente cada uno de ellos en el horario en el que estén indicados para construir y mantener las funciones saludables. De tal manera que si nosotros partimos de hoy, ustedes y yo estamos hoy sanos, almorzamos, todavía no hemos comido la parte de la cena, y hoy se nos ocurre decir, bueno, estamos hablando con el doctor José Antonio, vamos a hacer un ayuno terapéutico, ya hoy me comí, los que están en Medellín conmigo, una bandeja paisa, por ejemplo, los que están en Barranquilla, se tomaron un guandul, una sopa de guandul o un arroz de lisa.
los que están en Bogotá, un ajiaco, los que están en otras partes del país, en otras partes del mundo, pues se comieron algo, no sé, en estos momentos quisiera tener la información. Comieron tantas porciones de calorías, ¿sí? Vamos a hacer un plan terapéutico a partir de hoy, que son las 5 de la tarde. Entonces, si soy definitivamente ansioso, si no he controlado mi función neuroendocrina, entonces lo mejor para esta tarde son unos vegetales cocidos, ¿no? Todo el mundo sabe que los vegetales cocidos son el brócoli, el coliflor, la zanahoria, las berenjenas, las habichuelas, la calabaza, el calabacín, y estos vegetales con aceite de oliva extra virgen, frasco verde de vidrio, un poquito de limón o limón al gusto y un poquito de vinagre balsámico, un vinagre bien escogido, bien seleccionado, tiene muy buen sabor. La cantidad no tendría para mí ningún inconveniente. Y si todavía soy muy, pero demasiado exhaustivo, porque hay pacientes muy lindos, hay pacientes un poquito más difíciles, ¿sí? Y quiero agregarle una proteína saludable, puede ser trucha, puede ser salmón, puede ser un pollo de corral, o puede ser un ave de corral, o puede ser pavo, o puede ser un producto lo más campesino, porque no vamos a hablar de dieta orgánica en nuestro país, pero los que tengan la posibilidad de tener un producto orgánico lo pueden hacer y pueden acompañarlo con una proteína. No vamos a darle un carbohidrato, pero si todavía quiero ser flexible y mi paciente me dice, pero sí, necesito un carbohidrato en la noche, excelente, un puré de batata, un puré de auyamas, un puré de estos tubérculos que generalmente no nos aportan tantos carbohidratos y que podrían estabilizar. Si el paciente todavía es muy goloso y quiere comer algo, guardar una porción para unas 2 horas, digamos 6, 7, 8, 10 de la noche, por ponerlo lo más complejo posible, pero si ese paciente mañana me va a empezar con un ayuda terapéutico, se levanta, se toma una aromática especial hecha con agua hervida y hojas naturales de hierbabuena, de manzanilla, de jengibre en trocitos, anís estrellado, clavitos, no le pone azúcar, ¿sí? De pronto se come una porción pequeña de una fruta con índice glicémico bajo, neutra, no ácida. Puede ser papaya, piña, pera, manzana, mango. Con eso puedes saciar un poquito, no desayunar, pasa el tiempo, 10 de la mañana, llega la hora del almuerzo, se va lento, también vuelve a repetir aromática y tipo 3 de la tarde se toma una sopa de verdura, ¿vale? Saciante, con todas las verduras, ajo, cebolla, cebollín, apio, acelga, espinaca, lo que ustedes tengan para elaborar esa sopa, ¿sí? Y la segunda porción más importante es la ensalada. A mí me encanta que sea verde y que ojalá la podamos acompañar de lechugas, pepino, tomates, aguacate, cebolla, el limón no debe faltar, el aceite de oliva no debe faltar. Entonces es muy importante que él coma su sopa, su ensalada y una pequeña proteína que puede ser la que mencioné anteriormente, ¿sí? En lo posible evitar hormonas en los pollos purina, en lo posible evitar pescados de ríos, en lo posible evitar fritos o asados, ¿sí? Tratar de que sean cosas cocidas con verduras o con vegetales, ¿vale? Y tratar de evitar ese paciente que tiene un carbohidrato, por ejemplo, como un arroz. Me van a preguntar, pero a la sopa, ¿qué le podemos adicionar? Maíz, mazorca, auyama y los tubérculos más nobles que aporten serotonina o que aporten una alimentación saludable sin generar tantos carbohidratos. Hay que tener la diferencia entre lo que es un nutriente o un alimento comercial, ¿ok? Y ese sí es un tema que vamos a abordar de pronto más adelante, porque hay tipos de alimentos que nosotros encontramos en los supermercados que no son realmente alimentos. Y que las pirámides alimentarias, guiados por la de Estados Unidos y el Departamento de Estados Unidos de Alimentos, en donde nos colocan la pirámide alimentos saludables y terminamos al final de la cúspide con los alimentos refinados, pues nos podría servir como una orientación, pero yo pienso que nosotros tenemos que empezar a elaborar pirámides nutricionales y planes nutricionales de acuerdo a cada región, de acuerdo a las características de cada paciente, como lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Cada esquema debe ser individual
Y qué rico que se volviese a recuperar de nuevo el comedor en familia para tratar de comer alimentos en donde todos pudiéramos ingerir lo mismo a la mañana, al mediodía o por la tarde, pero que eso sea saludable. Ojo con los productos comerciales, ojo con las etiquetas, ojo con los productos elaborados en ingeniería de alimentos y bueno, estar de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud que nos está pidiendo fijarnos más en los micronutrientes que en los macronutrientes. Para tener en cuenta entonces en el próximo curso del 28 de junio, que es de adiposidad localizada y manejo del sobrepeso en estética, enfoquemos a nuestros pacientes, hagámosle un diagnóstico y un manejo integrativo. Y para llevar a nuestras casas la historia natural, la repertorización, individualizar cada caso, elaborar planes nutricionales de acuerdo a lo revisado. Cada paciente que vaya a un plan nutricional es importante la edad, la ocupación, la región donde vive, el nivel sociocultural y económico, si tiene o no tiene algún antecedente de alguna enfermedad, si padece actualmente alguna enfermedad o si tiene antecedentes familiares que nos puede o no servir sabiendo de que hoy por hoy el 50% de probabilidades de ser obesos siendo de padres obesos es lo que está marcado genéticamente, pero sabemos perfectamente que existe un 25% de probabilidades de tú ser obeso y que tus padres también, que no lo sean en este caso. ¿Por qué? Porque definitivamente con la alimentación suplementaria, esta que hoy día tenemos desde la infancia, desde los potes, ha hecho que la nutriogenómica, ¿sí? Y que la epigenética de nuestros genes hayan cambiado y podamos trasladarle a nuestras próximas generaciones todo lo que nosotros consumimos. Tenemos que empezar a definir cada caso individual, a clasificar cada caso individual y no se nos olvide nunca revisarle los estudios que tengan los pacientes, que le haya pedido alguno otro, los paraclínicos que tengan. Y no tienen por qué tener miedo de pedir apoyos, de comunicarse con sus colegas. Me pongo a la orden, estamos casi 98 personas conectadas, creo, no sé si más. Igual esto lo hicimos en un horario que todavía la gente está trabajando, va a quedar grabado para tratar de seguir multiplicándonos. Ojalá nos interesemos un poquito sobre el curso sobre adiposidad localizada en estética y nutrición para que podamos, pues yo he tratado en esta hora y 10 de darles toda la mayor información. Me imagino que habrán preguntas, pero bueno, me quedo aquí con el permiso de Benicia a ver qué dudas tienen o no sé si qué les pareció. Muchas gracias por escucharme, por atenderme y por el tiempo de las personas que están aquí. Muchísimas gracias, doctor Vidal. De verdad, una conferencia bastante interesante. Sí, hay preguntas en el chat. Igual voy a habilitar los micrófonos para las personas que tengan preguntas lo puedan hacer o a través del chat también. En el chat acabo de colocar un link donde pueden acceder a la información del curso que va a haber el 27 de este mes. Aquí hay una pregunta de la señora Lorenza. Ella pregunta que si usted considera necesario entonces que la cosmetóloga debe trabajar en equipo interdisciplinario para tratar el sobrepeso y obesidad para obtener mejores resultados. Desde que conocí la medicina estética y la cosmetología, un abrazo a Lorenza, gracias por estar aquí. Ella es una fiel testigo de que sí es posible en la cosmetología y como docente que es, sabe perfectamente que definitivamente la interdisciplinariedad entre el cosmetólogo, el estético, incluso para aquellos pacientes, Lorenza, que ya han sido intervenidos quirúrgicamente y que han logrado verse en la talla que querían. Miren, es tan importante esta pregunta de Lorenza que la voy a aprovechar para decirles, al paciente le interesa verse al espejo y saber qué cabe en S y en M cuando antes estaba en XL. Y eso produce un maravilloso efecto neuroinmunoendocrino que yo lo invito a que si ya se intervino quirúrgicamente, ya sea por una cirugía plástica o por un intervencionismo de cirugía bariátrica, busque a su cosmetólogo formado y hágase todo
lo que pueda hacer para tratar de cambiar ese. A usted le operaron el estómago y la cintura abdominal, pero no le operaron el cerebro. Entonces yo digo que nosotros los cosmetólogos y los médicos operamos el cerebro. Tratar de cambiar ese hábito de vida alimentario, tratar de irse al spa 2-3 veces por semana, tratar de hacerse su drenaje linfático, le va a servir muchísimo para ese mantenimiento de ese proceso tan grande al cual usted ha sido sometido. Entonces yo pienso que sí, que hay que ir de la mano con nuestro cosmetólogo y yo sé que las instituciones que están formando hoy día están haciendo mucha énfasis en esto, ¿no? En que nuestros cosmetólogos trabajen integralmente la parte del paciente con sobrepeso. Sí, me parece fundamental. Así como el dermatólogo con la parte facial trabaja de la mano con el cosmetólogo, yo pienso que el internista, el endocrinólogo, el cirujano plástico debe seguir trabajando de la mano con el cosmetólogo. Muchas gracias, doctor Vidal. Me gustaría que explicara un poquito de pronto los temas que usted va a tratar en este curso de adiposidad localizada. Perfecto. Muchos pacientes no tienen problemas de sobrepeso y muchos pacientes tienen problemas de adiposidad localizada. Y es un tema que escogimos porque incluso a mí no me gusta hablar de los fitness en cosmetología, que ese es otro tema, ¿no? La nutrición fitness, los tratamientos fitness, todo esto que está invadiendo las redes sociales. Eso no hace parte de nosotros, ¿sí? Pero son los que más nos consultan. Este gordito que no se me quita con nada. Mire, ya yo no tengo grasa en ninguna parte, pero tengo ese gordito allí. Y yo siempre les digo a ellos, mira, yo sé que una cánula no lo... bueno, podría mencionarles muchos personajes que los he escuchado de la vida pública. Mira, me he operado 3 veces y el bendito gordito allí. Entonces, yo pienso que esa partecita es importante tenerla en cuenta. ¿Qué está pasando? Pero ¿qué está pasando desde el punto de vista nutricional en ese paciente que tiene esa adiposidad localizada? ¿Sí? Los que están en el curso, por supuesto, van a preguntarme mucho más sobre sobrepeso. Yo sé que el tema va a ser mucho más lindo sobre sobrepeso, pero me encanta irme a esa parte detallada de la cosmetología porque sé que a nosotros los cosmetólogos nos consultan muchos pacientes que están en el peso ideal, pero que tienen el gordito. ¿Y cómo lo vamos a intervenir? ¿Cómo le vamos a dar ese tratamiento? Que fundamentalmente también es muy nutricional. No hay cosa que seque más que una buena nutrición. No hay cosa que llegue más a mejorar ese tejido adiposo localizado que una buena nutrición. Y vamos a tratar de darles la ayuda farmacológica desde el punto de vista fitoterapéutico funcional o medicina biológica para que ellos le den el manejo adecuado a este tipo de adiposidades localizadas. Si tienen preguntas, pueden habilitar el micrófono. No hay más preguntas en el chat, pero aquí estamos atentos. Cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta al respecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo no tengo problemas de grasa localizada ni nada, por el contrario, soy muy delgada. En ese caso, ¿qué podría hacer? Gracias. Gracias, Liliana. Liliana, ¿verdad? Marcela. Marcela. Gracias, Marcela, por tu pregunta. Bueno, mira, por supuesto que la charla es sobre sobrepeso, obesidad, pero qué bonito cuando uno se encuentra con pacientes que tienen todo lo contrario. O sea que sí no hace parte del tema de sobrepeso, pero sí hace parte del tema de nutrición, que es el otro tema que se aborda acá. Qué bonito cuando uno tiene en consulta un paciente que quiere subir de peso. Y a este paciente sí generalmente lo estudio más desde el punto de vista neuroendocrino. Este paciente, si sus funciones tiroideas son absolutamente normales, perfecto. Entonces trato de abordar en el estilo de vida de estos pacientes, sobre todo que hago mucha reportorización sobre la parte de antecedentes familiares,
y me va a decir, no, mi mamá también es, o mi papá también es muy delgado, mis hermanos son muy delgados. Entonces, es una tendencia genética, ¿sí? Que los lleva a ellos a manejar. Ojo con este tipo de pacientes, les hago siempre perfil lipídico, porque lo curioso es que son delgados, pero son hiperlipémicos, ¿sí? Entonces, tienden mucho a tener enfermedades de tipo aterosclerótica o coronaria. Incluso son pacientes que tienen stent cardíacos, son pacientes que nunca han tenido sobrepeso. Entonces, no tienen problemas de sobrepeso, pero sí tienen manifestaciones cardiovasculares o tienen manifestaciones metabólicas que pueden estar ligadas a un trastorno de la función metabólica o endocrina. Y entonces son un problema para mí, pero los estudios finalmente, si encuentro que todo está normal, estamos en una charla de cosmetología, pero yo lo que les invito a los cosmetólogos, si se les presenta este tipo de pacientes como ella, es estudienlos, mándenlos a su internista, si no le para bola, a su endocrinólogo, si no le para bola, llámenme, llámenme, pero es importante que estos pacientes se estudien desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista metabólico, sobre todo teniendo en cuenta todos los procesos que hacen que el catabolismo sea muy rápido, estudien la forma, estudien la parte de colesteroles, triglicéridos y estudien la historia natural. Y si todo lo encuentran normal, entonces intenten desarrollar con ellos un plan nutricional dirigido, sin temor, ¿sí? A aumentar el volumen metabólico y el volumen graso, proteico, con grasas de origen saludable, carbohidratos en altas dosis saludable y proteínas, que ese es el cuento que pues yo estoy completamente seguro que lo vamos a desarrollar mejor en el curso, porque las proteínas son un capítulo aparte. Son inmunogénicas. Los nutricionistas de alto nivel no recomiendan pasar de un porcentaje protegiendo el riñón, y los inmunólogos saben perfectamente que todo su problema está con base a dietas basadas en alimentos inmunogénicos y sobre todo en proteínas inmunogénicas. Entonces es un tema bastante difícil de explicar en 2 minutos. Pero yo no sé si con esto respondo la pregunta de mi colega cosmetóloga, pero es importante que tengamos en cuenta eso, ¿ok? O sea, siempre hay en la inquietud de un paciente una razón para investigar a fondo y no decir simplemente, no, aquí no pasa nada. Vale, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hola. Hola, Carolina. Mi nombre, ¿cómo están? Bueno, mira, Gracias. mi nombre es Carolina Salas, yo soy psicóloga y me especialicé en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Para nosotros los psicólogos, la obesidad es un mecanismo de defensa que tiene el ser humano para guardar como todas sus angustias y sus inconformidades y esa falta de poder resolver problemas. Entonces, digamos que desde el tema emocional. Entonces, a partir del tema emocional y obviamente físico, que ya se sabe que esto es multifactorial, ¿no? Que claramente es alimentación, que viene desde la parte genética y la parte emocional, como tú lo nombrabas. ¿Cómo es el manejo de un órgano que es súper importante, que trabaja toda la parte psicosomática, que es el colon? Que yo creo que es un órgano que hay que trabajarlo muy bien, porque trabaja al unísono con el cerebro, ¿no? Digamos, eso es lo último que han mostrado las últimas investigaciones. El manejo del Perfecto, colon. Carolina. Sí, Ajá, sí. y Excelente, Carolina. Okay. Excelente, Carolina, tu intervención. Pues ya lo habíamos dicho, pero me encanta que lo ratifiques tú en tu especialidad y en tu manejo. 2 cositas. Obesidad es acumulación. Tú lo decías. Sí, Estamos cortos porque estamos acumulando. El gordo acumula. No lo digo yo, lo dice la doctora Carolina. ¿Ok? Es acumulación y acumulación y acumulación. Tratamiento de esa parte, Carolina, más importante incluso que lo que me estás preguntando de la microbiota, ¿sí? Vamos a tratar de decirle a nuestros pacientes que vomiten, que boten las porquerías, ¿sí? La porquería, o sea, nadie puede estar cargando la canasta de la cocina sucia de materiales todo el tiempo en el hombro. Eso es ser obeso, ¿sí? Exacto. Entonces, vamos a tratar de descargar toda esa parte emocional. Nada se inflama sin que haya previamente una emoción. Entonces, tú nos vas a ayudar muchísimo a encontrar. Los psicólogos y los médicos que hacemos psicoterapia tenemos que ser chismosos.
Tenemos que tocar el punto donde el paciente bota la lágrima, ¿sí? Me voy a permitir decir esto entre muchas personas. Siempre hay un dolor que te está matando. Puede estar incluso antes del nacimiento. Puede estar con tu embarazo, el embarazo de tu mamá. Puede estar en la primera infancia, en la segunda, en la tercera. Puede estar en la adolescencia. Puede estar en la